Buenos días. Hoy estamos comenzando una nueva serie aquí en medio de nosotros. La serie se llama Valiente. Les voy a decir, la valentía hoy en día es un término que deberíamos de dominar mucho más. Valentía no es ausencia de miedo. Y durante estas semanas, en el mes de marzo, vamos a estar tocando precisamente lo que es valentía, algunos temas donde cosas tan sencillas como ir a conversar con el jefe, con el maestro, con los compañeros de clases, con tu cónyuge. Hay veces que necesitamos ser valientes, pero no malcriados. Muchas veces confundimos valentía con el hecho de andar con suficientes armas y ser pesado con las personas. La valentía va mucho más allá de eso. Tú y yo podemos ser personas definitivamente muy decididas, impulsadas hacia adelante, moviéndonos balanceadamente, tratando bien a las personas, diciendo lo que tenemos que hacer, tomando las decisiones correctas. Así que te agradecemos mucho de que estés aquí el día de hoy. Sabemos que los domingos hay un montón de cosas que hacer y tú has decidido acercarte y escuchar lo que Dios tiene para ti. Así que gracias por estar acá. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han estado en su casa? Por ejemplo, Jehová Rocha, que está aquí con nosotros, me comentó un día que se estaban metiendo a la casa de tu papá, ¿fue verdad? Sí, que sencillamente apareció en la cámara eso. ¿Perdón? De tu suegro fue. ¡Wow! Sí. Y fue personas que estaban entrando allí. ¿Alguna vez te ha sucedido que estás en tu casa y escuchas un ruido y lo primero que te preguntas es, ¿qué fue eso? ¿Te ha sucedido? ¿Qué es lo siguiente que piensas? Seguro que alguien se metió. Y después de eso, ¡ay! Nos van a robar o nos van a hacer algo. Y la mente comienza a caminar porque escucha algo que se mueve ahí y dice, no, voy a salir con un palo. ¿Por qué con un palo? Pero de alguna manera estás pensando que vas a salir con un palo, pero no tienes ningún palo dentro del cuarto. Y después dice, no, mejor que salga mi esposa. No, mejor la suegra. Vamos a tirar. Pero de alguna manera te das cuenta que simplemente no pasó lo que tú pensabas que era. El miedo tiene imaginación creativa, así como lo escucho. El miedo crea películas, el miedo te crea escenas que no son necesariamente ciertas, pero que ahí están y te afectan. Te voy a decir, hay personas que dicen, no, yo no soy miedoso, yo soy una persona decidida, pero después de estar conversando un poquito se dan cuenta de que han sido manejados, dominados o han decidido en base al miedo, porque el miedo tiene la característica que no siempre es lógico. El miedo muchas veces toca las fibras más complejas internas que tú y yo tenemos, pero te voy a decir, el miedo es muy poderoso, pero no es más poderoso que la confianza en Dios. Y el problema no es que el miedo exista, porque ya sabemos que existe. El problema es que cuando el miedo comienza a dirigir nuestra vida, nos daña. Ese es el problema. Miedo siempre va a haber, temor para enfrentar cosas, ahí van a estar. Pero cuando eso me impide hacer lo correcto, tocar la tecla adecuada, tomar la decisión que yo debo de tomar, ese es el gran problema. Y hay que reconocer, vivimos en un mundo donde el miedo es constante. Es más, aquellos que están metidos en X aquí se dan cuenta que esa es una cloaca.
vea, temores por todos lugares, peleas, insultos. Uno no puede decir algo porque te salen personas opinando en cosas que ni deberías de estar opinando, pero así es. Facebook es más relacional, Instagram hasta cierto punto un poquito más sensible, pero te das cuenta de que el miedo a través de las redes sociales, las noticias, pregunta, ¿qué llama más la atención? ¿Asaltaron tal colonia o se le entregó un reconocimiento a la señora fulana de tal por ayudar a unos niños? ¿Cuál se escucha más? Asaltaron, sí, así somos nosotros. Simplemente, de hecho, el amarillismo vende. Si no, miren todos esos periodiquitos que venden aquí muchas veces, se lo desvivieron, dice. Entonces, uno quiere saber a quién se desvivieron. Y entonces te das cuenta que el miedo vende en las noticias, vende en las redes sociales, vende en las conversaciones. Cuando pasó el domingo pasado, valga la redundancia, llego acá y me dice: Samuel, ¿te diste cuenta de lo que pasó en Guadalajara? ¿Qué fue lo que pasó? Pues atraparon a un narcotraficante. Y en ese momento dije yo, wow. Y él tranquilo me lo mencionó, me dijo, es probable que se va a poner bastante feo hoy. Y en efecto, así sucedió. Pero la gente comenzó a poner que había caído un platillo volador, que de repente toda la ciudad iba a ser destruida. Y entonces era algo terrible y difícil lo que sucedió, no cabe duda. Ayer precisamente estaba hablando con un querido hermano que vive en Guadalajara y él me decía, Sergio, estuvo feo esto. ¿Se acuerdan de Everardo Martínez? Le digo, Everardo, ¿dónde estás? Porque yo sé que él vive en las afueras de Guadalajara. Me dice, hey, fíjate que me vine a Guadalajara este fin de semana, me dice. Y no he podido salir del fraccionamiento porque hay un camión en fuego enfrente. Entonces, sí, la cosa estuvo fea, no cabe duda que estuvo fea, pero el miedo más el amarillismo, más, porque eso vende, eso asusta. Entonces, de alguna manera te quiero decir que los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, no ayudan muchas veces a lo que de por sí ya ustedes y yo estamos lidiando, ¿verdad? Porque el temor es algo que vive muchas veces hasta por familias en algunos de nosotros. Y si a eso le agregas la economía, ¿qué va a suceder en el futuro? Yo no sé si a ustedes les comenté hace varios años atrás, yo estuve leyendo ahí un libro, me llamó la atención, de un muchacho que se llamaba Jordi, creo que se llamaba él, de que no estaba teniendo buenas notas, no eran buenas calificaciones en sus clases. Y entonces llegó donde el psicólogo, estaba muy ansioso, muy preocupado. El psicólogo se dio cuenta que él tenía miedo, eso fue el diagnóstico, este muchacho está con miedo acá. Y le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? Es que tengo malas calificaciones y mis hermanos estudiaron en esta misma escuela. Mis padres se graduaron en esta escuela, pero yo voy a ser el único que no se va a graduar en esta escuela. Dice, ¿y quién te está diciendo que no te vas a graduar? Observa mis calificaciones, le dice. Y entonces aquel muchacho decía, fíjense qué interesante, decía, mis calificaciones son malas. El miedo empezó a crear escenas, comenzó a crear toda una película alrededor de eso. Y entonces dijo, ¿y si yo no estudio o no me gradúo en ese mismo lugar, me tengo que ir a otro lugar? No voy a ganar el mismo dinero que mi papá gana, no voy a tener el mismo éxito que mis hermanos, no me voy a casar bien,
voy a vivir soltero toda la vida. Entonces tú dices, ¿qué? Un chavo que no pasa de 17 años ya definió que debido a sus malas calificaciones se va a quedar soltero toda la vida. Eso es lo que hace el temor. Crea situaciones. Y por eso es que uno tiene que preguntarse, ¿y qué es lo peor que puede suceder? Te das cuenta que muchas veces la peor de las posibilidades no son tan malas como aquello que te creaste en tu mente. No es que son cosas buenas lo que podrían suceder de no tener buenas calificaciones, pero de alguna manera el miedo, el terror, la preocupación aumenta esto a niveles increíbles y sin darnos cuenta comenzamos a decidir por miedo, comenzamos a hablar por miedo, comenzamos a criar hijos a través del miedo y comenzamos a liderar a otros por miedo. Entonces la pregunta central, creo yo, aquí ¿es el miedo una emoción en tu vida o se ha convertido en tu consejero principal? Repito esta pregunta que está ahí es importante. El miedo es básicamente una emoción que Dios pone. El miedo en sí mismo no es malo. Por ejemplo, yo estoy, por decir algo, estaba aquí en una represa, aquí en Monterrey, hay una cortina aquí en la Huasteca, y fíjense, yo me pongo a tomar fotos ahí, le digo tengo aquí a Loida, creo que estaba Andrés y no me acuerdo a quién más, y le digo, háganse un poquito más atrás, por favor. Pero en ese momento ellos estaban conversando, no me escucharon, yo iba para atrás y de repente me dicen, cuidado, un paso más, me voy 30 metros para abajo. Yo vi eso y dije yo, wow. Yo pude haberme ido un paso atrás y ponerme así en el aire, no, pero me dio miedo. En ese aspecto, el miedo es positivo. El temor de caerme es algo positivo. Entonces, si tú ves, no hay nada malo en que tú y yo en algunos momentos tengamos temor, miedo, es una emoción que puede protegerte bajo ciertas circunstancias. El problema es cuando esa emoción comienza a adentrarse en diferentes áreas de nuestra vida y se convierte en tu asesor principal para las decisiones. Ya no eres tan aventado como eres antes. Ya tienes mucho temor debido al miedo. Fíjate que el día de ayer uno de mis hermanos me envió una foto y vi que habían abierto otra sucursal más de un negocio, la sucursal número 72 creo que era o algo así. Y dije yo, hay gente que es aventadísima, que no está pensando si hay guerra en Medio Oriente o si hay narcotráfico en estos lugares. Son personas que dicen, mientras la gente coma, mientras la gente tenga que vestirse, vamos a ponerle algo para que ellos hagan esto. Y hay gente que es aventada. En cierto aspecto, eso es bueno, porque significa que el asesor principal de estos comerciantes no es el temor. Para nada que es el temor. Pero fíjate, muchos de nosotros no tomamos las decisiones que debemos de tomar por miedo. Y uno dice, no es miedo, es prudencia, yo trato de ser prudente, pero en el fondo es temor a algo. Y el temor, cuando es nuestro principal asesor, a la larga nos termina complicando el panorama. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tomamos una mala decisión por temor o por miedo, cuando más adelante nos damos cuenta que las cosas no se resolvieron por nuestro buen deseo, aconsejado por el temor de que no te preocupes, aquí todo se va a arreglar, todo va a caminar bien, no te preocupes. Y entonces nos damos cuenta de que como no conversaste con tu hermana cuando tenías que hablar, como no enfrentaste a tu papá
en eso que es importante hacerlo con educación. A la larga, todo se hizo mucho, mucho más grande. ¿Por qué? Porque el temor es un mal consejero. Simple y sencillamente. Yo te quiero preguntar, ¿quién es tu principal asesor en decisiones importantes? Vamos a ir a la Biblia. Yo creo que en la Biblia encontramos tantas cosas que tal vez hemos leído muchas veces, pero cuando ya comenzamos a entender el contexto, te voy a decir, en la Biblia es muy importante entender el contexto, cuándo fue escrito, para quién fue escrito, y en este caso nos encontramos que Pablo se encuentra en una prisión. De hecho, entendemos que él estaba en Roma en ese momento, no estaba en un retiro espiritual ni nada por el estilo, estaba en una prisión romana y uno de sus discípulos, Timoteo, una persona todavía relativamente joven en ese tiempo, estaba en una ciudad llamada Éfeso, de ahí donde viene la carta a los Efesios, que era una ciudad bastante hostil, una ciudad no solamente hostil hacia el cristianismo, sino también hacia el judaísmo. Era una situación difícil. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, lean conmigo, por favor, le dice, por esta razón, le dice, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando estaba leyendo eso dije yo, wow, esto es lo que necesitamos para entender el temor desde un punto de vista acá. Pues dice, para que avives el fuego, el don de Dios, el don de Dios. Y ahí cuando habla de avivar, está hablando de un fuego, está hablando de algo que se apagó. Entonces la pregunta es, ¿por qué le diría Pablo a Timoteo que avive ese don de Dios? O como dice la otra versión, el fuego del don de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el miedo apaga el impulso, la emoción, la dirección. Por ejemplo, vienes tú y dices, no, definitivamente ya es tiempo de que yo hable con mis padres acerca de esto. Lo voy a hacer. Y entonces, dentro de ti, tal vez no es que te emociona mucho, pero dices, pero cuando yo lo haga, mis padres van a quizás saber el punto, y si ven el punto, todo va a cambiar a nivel de la familia, eso va a ser maravilloso. Y entonces la persona comienza a acrecentar ese fuego interno provocado no por el temor, sino con la seguridad de que Dios va a hacer algo, porque es el fuego de Dios. Pero de repente viene alguien, tal vez tu hermana o un tío, y te dice, no lo hagas porque yo sé cómo es tu papá, lo conozco desde pequeño, no lo hagas. Y entonces uno allí se encuentra en la disyuntiva, voy a dejarme guiar por el temor, excusado con que es un consejo muy sabio, o voy a hacer lo que tengo que hacer, que yo sé que es de Dios. Ya Dios me ha dicho que es lo que yo tengo que hacer. Y ahí te das cuenta que está la gran disyuntiva. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Dios que me indica el camino correcto? ¿O a las voces, muchas veces cariñosas y amables y buenas, que te dicen de que seas prudente? Y yo creo que hay que ser prudente. Hay que pedir consejo. Parte de si soy imprudente o no, va relacionado a qué tanto consejo yo he pedido. ¿Qué me dice el consejo? En base al consejo, ¿debo de hablar con mis padres o no debo de hablar con ellos? Entonces te das cuenta que de alguna forma este asunto de tener valentía es importante. Y cuando hablo de esto, el caso de una chica que ella
francamente no sabía qué estudiar, pensaba que su carrera iba en una línea, estudió un año completo, pero se dio cuenta que la carrera no le gustaba, algo que sucede hoy frecuentemente. No sucedía con nuestras generaciones. En nuestras generaciones, de todas maneras, no había muchas carreras. Ingenierías, leyes, medicina, o sea, eran las mismas carreras. Entonces, alguien tenía que encajar en eso. Pero hoy, licenciatura en materiales, ingeniería en materiales blandos, en materiales duros, en videos. Entonces, oigan, es dificilísimo. Uno no sabe ni qué hacer. Entonces, pero ella quería hablar con su papá y decir, esta carrera no me gusta. Entonces, el consejo para ella es, habla con tus padres, ábreles tu corazón, que se pueden enojar, sí, un año ya estudiando, tiene razón de molestarse, pues. Pero de alguna manera vas a encontrar, después del enojo de ellos, vas a encontrar quizás algo de aceptación. Te van a apoyar, pero no te vas a dar cuenta si eso va a ser así, si no te avientas a hacerlo. Pero va a preguntarle a la abuelita y la abuelita le dice, no, mijita, no hable con sus papás, ellos se han matado este año para que usted esté estudiando. Y la cosa es que ella se derrumbó, se vino para abajo y dijo, no voy a hablar con mis papás, no voy a hablar con ellos. Pero por otra parte, los maestros me han recomendado que sí vaya a platicar con ellos. En la iglesia me han recomendado vaya a platicar con ellos, pero mi abuelita sabe más y se vino para abajo emocionalmente. La mamá se dio cuenta, le dijo, ¿qué te pasa? No, es que me fui a hablar con mi abuelita, y llamó al papá, al esposo, ven para acá, mira que está acá, parece que habló con tu mamá y algo pasó. Le dice, ¿cuál es el problema? Entonces vino ella, sin querer contarle de las clases, con todo lo que pasó con la abuelita. Es que fui donde mi abuelita para pedirle un consejo y no sé qué hacer. A ver, ¿qué te dijo mi mamá? Le dice él. Me dijo que no viniera a platicar de ustedes. ¿Y qué te pasó? Le dice. No, que a mí no me gustaría seguir en esta carrera. No importa, cámbiase, le dice él. Se le quitó todo. Esto es lo que te quiero decir. Bueno, obviamente el hombre estaba feliz porque dijo, esta niña no está embarazada. Pensé que ella había hablado, ¿verdad? Ustedes saben, también es cuestión de perspectiva. Pero de alguna manera, de alguna forma, lo que te quiero decir es que el temor está ahí. Imagínate cuántas personas han llegado a concluir una carrera que no les gusta y terminan haciendo algo que no quisieron hacer. Entonces, el versículo acá es bastante obvio, ¿verdad? Donde el miedo apaga, el miedo hace que ese don, ese fuego de Dios comience comienza a soplar una velita. ¿Qué es lo que sucede? La velita se apaga, simple y sencillamente. Y entonces dice acá, no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? De cobardía, de temor. Y fíjate que aquí, cuando dice un espíritu de cobardía, es la palabra deilia en el griego, es muy específica. No son muchas veces las que se ven. No significa miedo normal. La palabra cobardía, por eso es que en algunas versiones se utiliza temor y en otras versiones se utiliza cobardía. Y no hay una palabra que encaje en este versículo, porque la palabra deilia significa un temor que paraliza. Es literalmente, es un temor que hace que te detengas. Entonces, inclusive en la figura griega es un temor que hace que tú te hagas para atrás, es un temor que te hace retroceder. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Timoteo? Que Timoteo estaba viviendo cosas ahí en Éfeso y Pablo, que lo conocía muy bien, sabía de que él estaba en cierto aspecto paralizado, en cierto aspecto no estaba tomando las decisiones que tenía que tomar y más bien había retrocedido. Entonces, lo que Pablo
desde un punto de vista de mucha profundidad teológica, le estaba diciendo allí a Timoteo, es: ese espíritu que tú tienes no es de Dios. Eso de que se te apague el fuego del don de Dios, eso no viene de mí. Entonces, la pregunta es, si esto no viene de Dios, ¿qué es lo que viene de Dios? Si esto no viene de Dios, ¿por qué lo estoy obedeciendo? El temor, el miedo, para que veas cómo el miedo afecta a los hombres y a las mujeres más valientes que tú puedas conocer. Creo que yo les he comentado cómo, con profunda admiración digo esto, y no me quiero meter a cuestiones teológicas, cómo fue cuando le dijeron a Martín Lutero, teniendo al emperador Carlos ahí frente a él, que era el monarca más importante de Europa, cuando le dijeron: tú vienes, Martín Lutero, y te arrepientes o aceptas de que has estado equivocado con respecto a esto y esto que has hecho. Y lo que pasó con Martín Lutero, que dijo: denme un día más para contestarles. Para aquellos que conocían a Martín Lutero, eso era, él decía las cosas con valentía, pero en ese momento, cuando vio toda la corte ahí, la gente, Martín Lutero se asustó, le dio temor que paraliza, temor que lo hace retroceder. Deme un día más, dice. Y dicen las biografías que el hombre pasó orando toda esa noche, y al día siguiente dijo: no puedo ni quiero retractarme. ¿Qué tal si él se hubiera retractado? El mundo sería diferente hoy en día. Una tremenda oscuridad hubiera caído sobre el mundo. Entonces, lo que te quiero decir, de alguna forma, es más, no hubiéramos tenido todo ese renacimiento, la parte de el crecimiento de mercados, la libertad de las personas para poder decidir. La democracia no hubiera existido tal como lo conocimos en la manera más pura, y todo eso comenzó de ahí. Entonces, el temor te puede estar causando hoy un gran problema. Y yo sé que esto no solamente afecta a los matrimonios, no solamente te afecta en tu oficina, te puede estar afectando en lo que tú eres. Tú te sientes que, literalmente sientes, fíjate, la emoción te está ganando, sientes que no puedes seguir adelante. Pero lo que está diciendo Pablo acá, Dios les ha dado a ustedes, les dice, no un espíritu de cobardía, no un temor paralizante, sino de poder, amor y dominio propio. Y fíjate, volviendo otra vez, cuando tú te preguntas, bueno, está bien, no me quiero dejar dominar por ese temor paralizante, quiero ir y realmente ver qué es lo que viene de Dios. Y lo que viene de Dios tiene que ver con poder. Ahí la palabra griega específica es dunamis. Ustedes han tenido, ¿quiénes de ustedes tienen bicicleta? Aquí, hacen ejercicio de bicicleta. Ustedes que andan en la calle en bicicleta o que les gusta andar en bicicleta, ¿cómo se le llama? Bueno, hoy en día ya no se ve esto tanto como antes, aunque todavía ciertas bicicletas lo tienen, que es un dinamo. ¿Qué era básicamente el dinamo? Una maquinita que se ponía, que estaban en las llantas, y a medida que la llanta estaba dando vueltas, encendía la luz o un foco. Entonces, la palabra dunamis, o la palabra, es de donde viene la palabra dinámico, dinamismo, de donde viene la palabra dinamita, explosión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que Dios está diciendo, ustedes tienen poder, y no está hablando de fuerza física,
está hablando de capacidad espiritual. Dios les ha dado un espíritu ¿de qué? De dinamita, de dinamismo, de poder generar luz. Fíjate, eso es lo que tú tienes dentro de ti. Ahora bien, ¿por qué no observamos ese dinamismo? Porque el temor nos paraliza y nos hace retroceder. Entonces, hay cosas que tal vez hace años debimos haber hecho y el temor nos dijo, no lo hagas. Claro, hay veces que pudiste superar el temor, pero pasaron 5, 6, 7, 8 años. ¿Y qué tal si hubiera sido antes el haber hecho lo que tenías que hacer? Entonces te das cuenta de que el temor te trae muy malos resultados. Repito, no significa que no hayan problemas, significa que no te deberías de desmoronar por esos problemas que están allí. ¿Quién no va a tener problemas aquí entre nosotros? ¿Vino Jesús a decirnos que aquel que cree en Él jamás va a tener problemas? Nunca dijo eso. Sabemos que cuando lleguemos al cielo, todo va a ser diferente. No hay lágrimas, no hay enfermedades, vamos a estar con Él por toda una eternidad. Eso es maravilloso. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar sufriendo el cansancio. Por confiar en Cristo, no vas a evitar la vejez. Martín Lutero murió de viejo. Entonces, ¿vas a seguir haciéndote una persona vieja? Ya dentro de poco las rodillas ya no te van a funcionar. Los sistemas en medio de tu cuerpo, a pesar del gran avance que hay de la ciencia, la vejez te va a pasar la factura. Pero te voy a decir, en medio de todo eso, con los problemas, no deberíamos de desmoronarnos. Nos desmoronamos por el temor. Y sigue diciendo, habla de poder y dice de amor, y esto a mí me llama la atención, porque la palabra amor, por lo menos a mí, me impactó en ese contexto. Yo pensé que estaba hablando de un amor más genérico, más como Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Pensé que era el amor entre amigos, el amor entre hermanos, pero ahí la palabra amor es la palabra ágape, que es el nivel más alto de amor. Es cuando es aquel amor que hace que vayas en contra del miedo, porque el miedo te lleva a protegerte. Yo no voy a hablar porque tengo temor, me va a ir mal a mí. Pero el amor ágape dice, hey, aunque te vaya mal a ti, habla, haz lo que tienes que hacer, porque muchas personas dependen de ti, tus hermanitos dependen de ti, la gente alrededor depende de ti. Por tu temor no te detengas. Entonces, en vez de que el miedo te lleve a protegerte, el amor ágape lo que te está diciendo es, voy a servir. Voy a hacer lo que yo tengo que hacer, porque cuando el miedo gobierna, nos volvemos literalmente incapaces, pero cuando el amor gobierna, nos volvemos generosos, damos pasos con valor, precisamente por eso, porque lo hacemos por amor. Fíjate qué interesante. Ya no es cobardía, temor paralizante, sino que encendemos ese fuego de Dios a través del poder de Él. Es el poder de Él que trae dinamita a nuestra vida. Lo hacemos por amor a la gente, pero me gusta cuando también dice, no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí la palabra dominio propio se utiliza pocas veces en el Nuevo Testamento, es la palabra frofonismos, que básicamente, y yo creo que aquí está como la joya de este versículo, todo es una joya, la verdad. Si ustedes han visto, nos podemos ir y si alguien te pregunta, ¿y qué fue lo que vieron? Leímos Timoteo, nada más, 2 versículos de Timoteo leímos y aprendimos un chorro, así es la Biblia, ¿verdad?
Pero esa palabra, o esas dos palabras, dominio propio, que es una sola palabra en el griego, significa mente sobria, significa autocontrol, significa equilibrio. Eso es lo que significa. O sea, Dios te ha dado un espíritu dinamita que te hace amar a las personas y además de eso te ayuda a ser balanceado, equilibrado, una mente sobria. En otras palabras, el Espíritu Santo no elimina las emociones, sino que te da gobierno sobre esas emociones que te traen de arriba para abajo sufriendo mucho. Eso es lo que hace aquí. Dios te ha dado un espíritu que realmente puede ser usado por ti para traer un gran balance. No me acuerdo hace cuántos años fue esto, tal vez Loida se puede recordar. Bueno, mi suegra aún vivía y murió hace 3 años atrás. Qué rápido pasa el tiempo. Loida y mi hija se fueron con mis suegros allá en el Caribe hondureño. Como ustedes saben, Loida creció frente al Caribe, les he comentado eso a ustedes. O sea, que creció, o sea, cuando ella quería ir a la playa, iba a la playa. Qué bonito eso, que me da envidia de la abuela. Y entonces, un día fueron a pasear con mi hija, a visitar a mis suegros allá, y se les ocurrió visitar unos islotes que están allí cerca de La Ceiba. Se llama Cayos Cochinos, pero no es porque hayan cochinos, pero así se llaman, Cayos Cochinos. Ahí el Smithsonian tiene un centro de investigación súper interesante, pero se les ocurrió ir allí. Tomaron una lancha, dejados de turistas, pero lancha, no es yate, lancha. ¿Saben la diferencia entre una lancha y el yate? Uno va ahí con, ¿verdad? Con las piñas coladas, ¿verdad? Sin licor, pero coladas. Pero ahí van en una lancha, ¿verdad? Les pusieron salvavidas a cada uno de ellos y salieron de esa ciudad llamada La Ceiba hacia Cayos Cochinos. Llegaron allá 45 minutos después, ¿verdad? El mar bien tranquilo, bien así. Llegaron y estuvieron en una playa maravillosa. Casi no son vírgenes, pues obviamente porque hay tanta gente todavía que vive ahí, pero lugares bien bonitos, el mar se ve, si viene un tiburcio, un tiburón por ahí, ustedes lo ven bien. Bonito el mar, la gente feliz, bañándose. La cuestión es que les dijeron que a cierta hora se tenían que regresar porque de regreso las olas son diferentes. La cosa es que salen de regreso en la lancha y entonces cuando ya iban de regreso notaban que las olas, las lanchas, y se les detiene la lancha, se les moja el motor y se detienen en medio de todo. Había tanto oleaje que no miraban ni los islotes ni tierra firme en ese momento, con mis suegros ahí. ¿Qué haces con 2 ancianos? Ellas 2 ahí también. Otra gente, de hecho, creo que había una extranjera que lo primero que hizo fue, se puso las pataletas, se iba preparando todo para decir, pues aquí me voy nadando, ¿verdad? Pero ¿qué podían hacer el resto de la gente? Y estuvieron así un montón de tiempo. Yo para esto aquí feliz con ustedes. Ni cuenta me daba de lo que estaba pasando mi esposa, mi hija y mis suegros allá, ¿verdad? Imagínense, nunca volver a saber de ellos, porque después de eso, ¿qué sabe? Y entonces, llegó otra lancha y tenían en medio de ese oleaje pasar a los ancianitos a otra lancha, con el mar así picado que estaba y con esos oleajes ahí. Y en efecto, pudieron llegar después entonces a tierra firme. Entonces, fíjate que yo hago un paralelo entre eso que les pasó a ellas. Definitivamente Loida es mucho más valiente que yo para andar en el mar. Yo no sirvo
Aunque me gusta estar en la orillita. Pero ella, por ejemplo, ha ido en yates y de repente se lanza después de ver una mantarraya. Le digo, Loida, ¿cómo se te ocurre eso? Pero hay personas que son así, ¿verdad? Gracias a Dios que con el paso del tiempo ya piensan en los nietos, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque si no, uno de los deseos de Loida era tirarse en paracaídas. Le digo, ¿paracaídas? ¿Para qué te vas a tirar en paracaídas? Entonces, no hay suficiente emoción con la iglesia para tirarse en paracaídas. Y entonces, un paralelismo que yo veo ahí es que hay momentos que la lancha en nuestra vida se detiene y hay bastante temor. Y no sabes qué hacer. Y algo que a mí me ayuda muchas veces, esto es una ayuda mental, es que un barco no se hunde porque haya agua alrededor. ¿Sabes por qué se hunde el barco? Cuando el agua entra. Si el agua no entra, no hay problema. Puede estarse moviendo aquello, ¿verdad? Y hoy los barcos están hechos de tal manera que difícilmente se dan vuelta, ¿verdad? Pero en este caso, si el agua entra, tiene los días contados, o los momentos contados. Por eso es que dentro de los barcos hay compartimentos o compartimientos donde si hay problema en uno se llena ese, pero los demás siguen funcionando bien, porque precisamente el problema no es que haya miedo en México. El problema no es que haya miedo en tu oficina. El problema es cuando el miedo entra en tu corazón. Ese es el problema. Cuando el miedo entra en tu corazón. Ese es el problema. Ahí es cuando te entró agua a la lancha. En ese momento. Entonces, hay veces que hay algunos que no oran. Algunos de nosotros no vamos a la palabra en esos momentos, pero sí revisamos el WhatsApp 27 veces al día por si algo pasó. A ver qué dicen los vecinos, a ver qué dicen las vecinas. Eso no es discernimiento espiritual, eso es ansiedad, pero con Wi-Fi. ¿Me doy a entender? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay una pregunta buena. ¿Desde dónde estás tomando decisiones? Hermanos y hermanas, escuchen bien esto. Esto va para los mayores que estamos acá y van para los jovencitos, así como Jordi, que con poca edad ya dijo, me voy a quedar soltero toda la vida por las malas calificaciones. ¿Dónde estás tomando decisiones? Podemos tomar las decisiones en base a ¿qué tal si? Muchas veces nos excusamos, pero ¿qué tal si? Y ponle ahí, pero ¿qué tal si mis papás se enojan? Porque ya estuvieron un año, mejor no voy a hablar con ellos. Y si pasa que ellos me hacen una mala cara, ¿verdad? Entonces, o mejor no intento, ¿para qué voy a intentar si ya sé que me van a maltratar? Entonces te das cuenta que ninguna de las tres te ayuda para tomar decisiones. Es mejor tomar decisiones desde una frase en particular que dice, Dios sigue siendo soberano. Repitamos todos juntos, Dios sigue siendo soberano. ¿Qué significa? Después de un año te diste cuenta que no te gustó. ¿Por qué Dios no lo evitó antes? Dios sigue siendo soberano. Ahora que te has dado cuenta, tienes que hacer algo con eso. Pero Dios sigue siendo soberano. ¿Pero por qué razón permití que esta muchacha comenzara a trabajar en esta oficina y me ha dividido la oficina? Bueno, en aquel momento tal vez no tenías el discernimiento, pero hoy que lo sabes, Dios ¿qué? Sigue siendo soberano. Ahora que te lo mostró, y si Dios lo ha permitido, si Dios permitió ese accidente, inclusive esa muerte, Dios sigue siendo soberano. Entonces te das cuenta que la valentía, especialmente en nosotros, los cristianos, no es tal cosa como imprudencia. Cuando recordamos eso, ¿qué es la valentía en nosotros los cristianos?
es pura confianza en Dios. Simple y sencillo. La valentía ya no es imprudencia, porque si Dios sigue siendo soberano, eso es confianza. Pura confianza en el Señor, porque Dios sigue siendo ¿qué? Soberano. Entonces, les voy a decir, hay tantas cosas que yo no sé por qué suceden. Voy a un lugar y me doy cuenta que mi amigo tiene un montón de tumores metastásicos. Humanamente hablando, ya no hay nada que hacer. Y cuando yo veo eso, digo yo, pero ¿por qué no le pasó esto al Mencho? ¿Por qué no le pasó eso al Chapo? ¿Por qué no le pasó esto a los terroristas que están en diferentes lugares? ¿Por qué le pasó a este mi querido amigo? Estoy pensando en uno de ellos que se llama Ernest, puertorriqueño él. Y te voy a decir, cuando yo veo eso, yo no sé por qué, pero Dios sigue siendo soberano. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué se quiere llevar a Ernest antes? Yo no sé cómo ponerlo. Ahora bien, yo entiendo que una valentía que viene de lo alto, a pesar del temor que está alrededor, sale a la superficie cuando yo confío que Dios, el soberano, que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, para nuestro beneficio, eso me da confianza. Eso me ayuda a ver las cosas diferentes. Déjame decirte algo importante. Si tu seguridad y mi seguridad dependiera de circunstancias estables, siempre viviríamos nerviosos, siempre. Pero si nuestra seguridad depende de Cristo, si nuestra seguridad depende de la soberanía de Dios, entonces tu paz no depende del entorno, ¿me doy a entender? No puede depender del entorno, porque los que viven con respecto a creer que salir adelante o aún mismo su salvación depende de cómo se sienten, van a tener problemas. Estábamos conversando con alguien aquí, estábamos en la entrada conversando con unos hermanos y estábamos hablando de la salvación del alma. Hoy en día muchos predicadores predican la inseguridad de la salvación. No la seguridad de la salvación, sino tú los escuchas y tú no sabes si al creer en Jesucristo realmente puedes estar seguro de que siempre vas a estar con Dios por toda la eternidad. Porque lo que te dicen es, tienes que seguirte portando bien, no vaya a ser que tal vez no eres salvo. ¿Saben cómo se llama eso? Inseguridad eterna. Uno no sabe hasta que se muere. Dios no es así. Dios quiere que tú y yo sepamos que Él ya nos salvó, que ya murió por nosotros, que ya nos dio la vida eterna. Entonces, tu paz no depende del entorno, no depende de tus emociones, no depende de cómo tú te sientes. Y si eso aplica a la salvación, aplica a la vida cotidiana. Simple y sencillamente. Nunca ni la palabra, ni el Evangelio, ni Jesús prometieron ausencia de problemas. Pero sí nos dijeron que siempre iba a estar con nosotros. Todos los días, siempre. Y me gusta cómo lo pone Romanos capítulo 8, dice, no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo ¿qué? Fíjense qué interesante. No recibimos un espíritu de esclavitud, un espíritu de derrota, sino que fue lo que recibimos, lo que acabamos de leer en Timoteo, un espíritu de amor, poder, amor, dominio propio. Y dice, no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos. O sea, hoy nos hemos convertido en hijos de Dios. Dios a aquellos que adoptó los vuelve a desadoptar. No, simplemente no sucede. Dice, sino que recibimos el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba,
Padre. Y ahí la palabra Abba, por ejemplo, yo me acuerdo de mis abuelos, cuando ellos tenían que hablar entre ellos, decían, ama, baba. ¿Qué significa? Papito. No es, padre, ¿me puedes ayudar? Sino, papi, ayúdame. Ayúdame. Entonces, ese es el espíritu de adopción. Yo puedo acercarme donde Dios Padre y decirle, papi, no sé qué hacer, papá. No sé qué hacer. Es más, ni lo tienes que tratar de usted, a menos que quieras tratarlo de usted. Él tiene tanta confianza contigo que a Él le gusta que le hables y que no te dejes dominar por el temor. Esta semana, comenzando desde hoy, revisa si no es que has tomado una decisión últimamente basado en el temor. Y aquí dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud. En otras palabras, ¿para qué vas a volver a lo mismo? ¿Para qué vas a seguir estudiando un año más eso cuando sabes que al final te va a causar problemas? ¿Por qué razón hacer eso? El miedo es esclavitud, la salvación es libertad. Y el Dios soberano está listo para salvarnos, no solamente de una vez y para siempre de nuestros pecados, sino que también te da certeza de tu relación con Él, que es la raíz del miedo más profundo que puede existir. ¿A dónde te vas a ir cuando te mueras? Pero hoy puedes confiar en Jesús, no como amuleto, sino como tu Salvador. Y entonces, mis queridos hermanos, aquí es donde entra algo importante. Haz un análisis esta semana, un análisis donde has tomado decisiones en base al temor. Eso es lo que me gusta de la ruta, otra vez hablando de la ruta, que puedes reunirte con personas para aprender. Estábamos conversando con Luis antes de subir, ¿verdad, Luis? Y me decía Luis, oye, fíjate que me gustaría conversar este tema contigo acerca de esto, esto y esto. Ahí, buen punto, le digo. Excelente punto. ¿Por qué él tiene confianza? Porque somos amigos. Para hablar de un tema bíblico, profundo, claro. Y digo yo, qué bendición. Entonces, si hoy reconoces que necesitas crecer en fundamento, este es el momento de dar el siguiente paso. La valentía no es emoción, la valentía es formación. Simple y sencillamente, hermanos, formémonos en valor, porque el temor ya ha causado mucho daño en medio de nosotros. A mí me ha causado daño en mi vida. Yo sé que te está causando daño y te ha causado daño en tu vida. Y lo peor de todo es que puede seguir causando daño por el temor. Tienes que pedirle a Dios que ese espíritu de poder, amor y dominio propio salga adelante recordando que Dios sigue siendo ¿qué? Soberano. Tu seguridad no está entonces en el entorno, tu seguridad no está en la emoción, tu seguridad no está en nada de eso. Tu seguridad está en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y mientras tenemos los ojos cerrados, allí, los ojos cerrados, es importante que nadie a tu alrededor comenzando por ti, estés preocupado por la gente que tienes alrededor. Piensa en ti. La valentía en tu vida no es ausencia de miedo. Yo sé que tienes miedo. Yo sé que tienes temor. ¿Por qué lo sé? Porque yo también lo he tenido. Los discípulos lo tuvieron. Ser valiente como cristiano no es tener ausencia de miedo, es confianza en la soberanía de Dios. Y allí con los ojos cerrados. ¿Quién de ustedes ha identificado, aunque sea una decisión que han tomado por miedo? ¿Quiénes de ustedes han identificado por lo menos una
en este momento, y con los ojos cerrados, levanten la mano y levanten, y bájenla, por favor. Perfecto. Sí, pueden bajar. Esta semana te quiero animar a que seas valiente. No estoy diciendo que no tengas miedo. Valiente. Durante esta semana vamos a estar hablando de valentía de diferentes ópticas. Pero yo te quiero animar, que recuerdes que tu seguridad, tu valentía, no está en la ausencia de miedo, no está en el entorno, está en el Señor. Dios sigue siendo soberano. Y si Él ha permitido que te encuentres en esta disyuntiva, es porque quiere llevarte a niveles que nunca te hubieras imaginado. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia, porque hoy estamos aquí aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros y por todo lo que nos vas a seguir enseñando. Gracias por tantos queridos hermanos que hay en medio de nosotros. Gracias por los planes que tenemos como iglesia aquí para este futuro. Señor, utilízanos en gran forma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.